Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Es una bendición, un gozo poder saludarles y saber que Dios es bueno, Dios se manifiesta cada día en nuestras vidas y oramos que Dios hable a nuestras vidas en esta palabra y que sea Él dándonos ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros. El pasaje de hoy es primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así, el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo, en esta carta a los hermanos de Tesalonicenses, les exhorta, dice que se comporten, dice de la manera que aprendieron de ellos mismos, dice que se comporten como conviene. Y les dice, compórtense de la manera que aprendisteis de nosotros. Qué maravilloso es saber que haya personas que puedan decir lo mismo. Muchas veces nosotros nos escudamos como líderes y decimos, no te fijes en nosotros, no te fijes en mí, soy hombre y puedo fallar. Y sí es cierto, somos hombres, podemos fallar, no somos el gran ejemplo a seguir, pero Pablo sí decía eso, fíjense en mí, imítenme a mí. Y en este pasaje dice, de la manera que aprendiste de nosotros. O sea, qué ejemplo. Y saben que, hermanos, el mundo está necesitando modelos. Necesitamos hacer como líderes un compromiso con Dios. Es importante que en este tiempo haya personas que estén dispuestas a decir, mírame a mí, y que estemos dispuestos a dar testimonio del Evangelio de Jesús. Es un reto, pero no imposible para nuestro Dios, pues cada día debemos avanzar en el crecimiento de la palabra y Dios nos da todas las armas, nos da su poder, dice fortaleceos en mí y en el poder de su fuerza. Dios nos equipa para avanzar, vamos a tomarnos de esa fuerza, vamos a tomar ese reto de ser como Pablo. Si Pablo lo pudo hacer, lo podemos hacer también nosotros con la ayuda de Dios. La santidad conviene a nosotros, hermanos. La santidad nos conviene. Es importante avanzar, es importante vivir en el camino de Dios,
Cuando Dios nos está diciendo, compórtate de esta manera, por aquí sí, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros andamos por su camino, cuando nosotros andamos bajo su luz, no andamos en tiniebla y no tropezaremos. Y es aquí Dios nos ofrece su guía, su palabra. Si todo el tiempo permanecemos tomados de Él, tomados de su mano, no nos vamos a perder, no vamos a andar sin rumbo fijo. Dios nos ofrece un camino recto, Dios nos ofrece su bendición. Somos sus hijos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Su voluntad nos conviene. Aquí dice la palabra, su voluntad nos conviene. Nos conviene portarnos como a Él le agrada. Qué terrible es cuando vivimos mintiendo. Cuando alguien dice una mentira, tiene que taparla con otra mentira. Y es terrible vivir de esa manera. Y dice aquí el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Estamos buscando la voluntad de Dios. Principalmente la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es lo primero. Si nosotros nos apartamos de pecado, entonces podremos discernir la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos, renovaos en nuestro entendimiento, renovemos nuestra mente para que podamos, dice, discernir la voluntad de Dios. Y aquí muy específicamente dice que nos apartemos de fornicación. Y dice que nos apartemos de fornicación y que no vivamos como los gentiles. En ese tiempo los tesalonicenses estaban muy influenciados por la cultura griega, que era una cultura llena de pecado. Y no se diga en estos tiempos, pero la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación y tiene que ver con toda raíz tiene que ver con toda inmoralidad sexual. Llámese como se llame, en este tiempo hay una invitación al pecado, a la inmoralidad sexual en todo. Debemos tener mucho cuidado cómo nos conducimos, mucho cuidado porque somos hijos de Dios y es importante que vivamos en santidad. La santidad es apartarse de pecado, es que vivamos guardándonos, que guardemos nuestro corazón. Que guardemos nuestra mente, nuestro corazón donde nadie nos ve. Si el temor de Dios está en nosotros, si Dios nos ve, si estamos en comunión con Él y su temor está, no hay problema. Estamos guardados en su corazón, estamos guardados en su mano. Y es su voluntad que vivamos guardando nuestros corazones. Dice también la palabra en el versículo 8, dice así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Todo este consejo viene de parte de Dios, no viene de parte de hombres, viene de parte de Dios. Y algo muy importante que los tesalonicenses así lo entendieron, porque dice, ustedes recibieron la palabra como de parte de Dios, no como de parte de los hombres. Y qué importante que nosotros entendamos, que nosotros sepamos que es Dios quien nos está hablando, es Dios quien está pidiéndonos, guárdate, cuídate, es su Espíritu Santo. Y además nos dio su Espíritu Santo. Dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Hay algo que te está deteniendo? ¿Hay algún vicio, algún pecado, alguna adicción? Dice la palabra de Dios que Él nos dio el poder de su Espíritu. Recibiréis poder. Si tenemos al Espíritu, lo podemos todo. Solo que pidamos ese poder, esa ayuda a su Espíritu Santo y nosotros podremos vencer cualquier situación, cualquier sentimiento que no sea grato, algún resentimiento, alguna situación que se nos haga difícil. Para Dios no hay nada imposible. Solo tenemos que pedir esa ayuda del Espíritu Santo que Dios nos dio. Dice en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros propios negocios.
Dice el versículo 11 también, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice, estate tranquilo, no importando el tiempo que vivamos, en Dios es posible. Si Dios dice, estate tranquilo y trabaja para que no tengas necesidad, ocúpate de lo tuyo, o sea, tú deja de andar metido en otros asuntos, tú estate tranquilo, confía en Dios y trabaja con tus manos y así podremos dar buen testimonio. Y debemos ser bien atentos cada cosa que Dios nos dice, cada consejo que Dios nos da. Cuando estamos inquietos o queremos hacer algo que no es correcto, vengamos a la palabra, vengamos a esa palabra que es poderosa. Si Dios dice, estate tranquilo, es porque Él te va a dar la paz. No importando si no hay trabajo, Dios tiene todo el poder para darte lo que tú necesitas. Él nos da esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Vivamos obedeciendo a Dios, vivamos sirviendo a Dios, vivamos trabajando, ocupándonos de lo que Dios nos mandó a hacer y todo estará bien. Así es que vamos a orar. Padre, en esta hora te bendecimos, te alabamos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable y que podamos recibir esa palabra, Señor, de parte tuya, que sintamos, Señor, esa exhortación que viene de ti, Señor, que viene de tu corazón. Gracias, porque tu voluntad es nuestra santificación. Señor, gracias porque tienes el poder para ayudarnos, para guardarnos y para cuidarnos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.